So people, good morning y bienvenidos a este segmento de inglés con la Universidad Manuela Beltrán. Están en el nivel preintermedio del grupo SET BIR 3. El día de hoy vamos a arrancar las clases, vamos a hacer un pequeño tour por la plataforma para que conozcan muy bien cada una de las partes, en donde van a encontrar el material, cómo se pueden conectar conmigo y cómo podemos desarrollar con éxito todo lo correspondiente a este nivel. Entonces vamos a arrancar, son las 8:03. Todas las grabaciones de las clases van a quedar guardadas, todas las memorias que vamos a realizar aquí, todo lo que yo les presente, enlaces, páginas web, lo que realicemos de explicaciones va a quedar guardado dentro de la plataforma para en caso de que no se puedan conectar, tengan todo a su disposición y puedan realizar ese trabajo independiente en casa. Entonces vamos a arrancar, voy a mostrarles la plataforma, voy a indicarles cómo va a funcionar este nivel, de qué se compone, qué es lo que van a realizar ustedes para que tengan presente cada uno de esos aspectos y podamos desarrollar todo con éxito. Este nivel preintermedio, chicos, como su nombre lo indica, es la mitad de los 7 niveles que ustedes van a poder tener con la universidad. Con este nivel, nosotros vamos a analizar lo que ya aprendimos en los niveles anteriores y vamos a ponerlos a prueba con nuevo material y con nuevas estructuras gramaticales y nuevo vocabulario. Vamos a hacer una contraposición entre lo que ya sabemos a lo que vamos a aprender y hacer comparativa de estos aspectos dentro del contexto. Conmigo vamos también a aprender conceptos de pronunciación, de cómo desarrollar la habilidad auditiva para poder afianzar la habilidad del habla. Entonces, arrancamos. Cada uno de los cortes va a tener el porcentaje de evaluación dividido en dos. Recuerden que la asignatura de inglés es una asignatura teórico-práctica. Por lo tanto, la mitad del porcentaje de evaluación va a ser sacado de las actividades prácticas que hagamos, es decir, las tareas y lo que participemos aquí en clase. Y la otra mitad de la evaluación va a ser el parcial. Nosotros arrancamos el día de hoy 11 de agosto con el semestre y vamos a finalizar el 10 de agosto, el 10 de noviembre. Esta información la van a poder tener en su plataforma. Les voy a presentar la plataforma en donde van a poder observar cada uno de estos detalles. Aquí en la página de inicio van a encontrar el enlace de la clase, siempre va a ser el mismo, siempre nos vamos a conectar todos los miércoles de 8 a 10 de la mañana con este enlace. No va a cambiar, va a ser el mismo durante todo el semestre. Las horas de inglés son 4 semanales. 2 horas de encuentro sincrónico conmigo aquí a través del enlace de Teams y 2 horas de trabajo personal, de trabajo autónomo en casa. Es muy importante que estén pendientes y sean conscientes de que deben dedicarle 2 horas extra de trabajo independiente suyo al idioma para que puedan afianzar todo lo que conmigo van a aprender aquí de forma sincrónica a través de las herramientas de práctica que yo les voy a brindar y que les voy a dejar aquí en cada uno de los módulos. Las fechas de parciales y las fechas generales las encontramos aquí en este espacio. Sin embargo, ya les voy a mostrar dentro de los módulos en donde pueden encontrar con detalle cada una de estas fechas exactas. En la pestaña de anuncios siempre van a encontrar semana a semana información relevante para la asignatura y información que se trabajó dentro de la clase. Por ejemplo, acá ya tienen ustedes estos dos enlaces donde les doy la bienvenida al curso y donde les estoy explicando cómo se conectan a las clases sincrónicas, dónde es que encuentran los enlaces y demás. Ya cuando terminemos la clase de hoy, van a encontrar un anuncio que dice enlaces usados en la semana 1, que es este. Entonces, todas las semanas van a recibir un anuncio en donde yo les dejo
plasmado allí el material que trabajamos dentro de la clase, las imágenes que yo les muestro, las herramientas web, los videos de YouTube, PDFs extra y demás. Todo ese material extra que vamos a trabajar en la clase lo vamos a encontrar aquí en anuncios. ¿Listo? Seguida de esa pestaña tenemos la pestaña de módulos, que es en donde vamos a encontrar todo el material en sí para desarrollar la clase inglés. Aquí en el módulo de inducción o introducción es muy importante que revisen cada uno de esos aspectos, cada uno de esos videos que se les puso allí, para que sepan cómo funciona la plataforma, cómo vamos a trabajar los aspectos de las reglas de etiqueta, las normas APA para entrega de trabajos y demás. También van a encontrar el plan de curso de este nivel preintermedio para que ustedes lo chequen y revisen qué es lo que van a ver conmigo a lo largo del semestre. Y principalmente la pestaña de el Activity Schedule. En esta pestaña es donde ustedes van a poder encontrar las fechas exactas del desarrollo de cada una de esas actividades de clase. Y adicional a ello van a poder saber cuánto es el porcentaje de cada una de esas tareas. Entonces fíjense bien que el día de hoy van a abrirse dos tareas, con cada una con un porcentaje de 2%, y van a tener hasta el 29 de agosto para la entrega de las mismas. Una ventaja que tenemos con el desarrollo de las actividades de trabajo independiente es que ustedes semana a semana se les va a abrir una o máximo dos. Es muy rara la vez en donde les vamos a abrir dos, va a ser una máximo en la semana. Desde el día de la clase hasta un día antes de finalizarse el corte, van a tener el plazo de poder hacer entrega de esas actividades. Bien, espérenme un momentico, les borro aquí esta fecha. Listo. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, chicos, que estén pendientes de allí, de los porcentajes, de las fechas de entrega, porque es una autoorganización para que ustedes se organicen y sepan cuándo deben entregar qué actividad y qué tema es el que se relaciona con esa actividad. Chicos, es muy valioso tanto para ustedes como para el desarrollo de la clase que hagan estos ejercicios, que hagan las tareas, que le dediquen el tiempo del trabajo autónomo en la casa. Cualquier idioma se aprende practicando y esto ya depende de ustedes que lo hagan, pero es muy importante que sí o sí le dediquen el tiempo que merece la asignatura para que puedan desarrollar estas actividades. Después de este módulo de introducción, van a encontrar el módulo de los foros. Aquí tenemos 3 pestañas, cada una con un aspecto importante para desarrollar. En esta de Introduction and Socialization Forum, es para que ustedes conozcan un poco de mí, sepan algo de la asignatura, qué es lo que se va a desarrollar acá, y para que ustedes me permitan saber un poco más de ustedes también. Es una invitación para que participen desde ya en este foro, escriban su nombre, de dónde son, qué expectativas tienen con la asignatura, qué se les dificulta, qué se les facilita cuando están aprendiendo inglés. La siguiente pestaña es un foro de discusión. Esta es muy importante para que ustedes la revisen todas las semanas, estén pendientes de ella, porque es un chat comunitario que ustedes tienen. Dame un segundo ya quitarme esto porque no soy capaz de... Se me está moviendo a cada rato y no soy capaz de hablar bien con él. Este foro de discusión es importantísimo que lo aprovechen. Si ustedes tienen una duda, si tienen una inquietud, si no entienden muy bien un tema, si no saben cuándo entregar una actividad, pueden escribir aquí y la persona que tenga el conocimiento o sepa acerca de eso puede responderle al compañero. Es un chat comunitario para ustedes, para que lo aprovechen. Entonces, ¿qué deben hacer? Deben suscribirse para que llegue la notificación de que alguien escribió, disculpen, alguien sabe cuándo es la fecha del parcial, y la persona que lo sepa pues responde y de esa forma se colaboran y existe un trabajo colaborativo entre ustedes mismos. Entonces
Muy importante que se suscriban a los foros para que tengan conocimiento de ellos, para que les lleguen las notificaciones y para que colaboren con el conocimiento de sus compañeros. La última pestaña es la pestaña de tutorías. Esto está en revisión, todavía no es las fechas exactas, pero si ya se establece como tal, va a ser un espacio adicional que van a tener conmigo para poderse encontrar. No es obligatoria la asistencia todas las semanas, pero si ustedes tienen una inquietud, no entienden un tema bien y necesitan reforzarlo, por el momento pueden encontrarme los jueves de 8 a 10 de la mañana a través de este enlace. Este enlace tampoco va a cambiar, va a ser el mismo siempre y nos vamos a encontrar cuando ustedes lo necesiten en ese día y en esa hora. ¿Listo? Esta semana no hay tutorías. Vamos a arrancar las tutorías a partir de la siguiente semana. Ya para arrancar como tal el tema de hoy y para iniciar las clases, tenemos la última de las pestañas que va a estar activa por el momento, que es la de el primer corte. Este primer corte va desde hoy hasta el 31 de agosto, ¿sí? Y el 1 de noviembre vamos a tener nuestro primer parcial. Las tareas van a estar abiertas todas las semanas hasta el 29 de agosto para que estén pendientes de realizarlas. No dejen para hacerlas a la última hora, porque pueden pasar cualquier tipo de inconvenientes. Entonces, la invitación es que vayan haciendo semana a semana ese trabajo autónomo que se les deja para la casa, como las investigaciones, como la única tareita que van a tener. ¿Listo? Entonces, acá en esta pestaña, ¿qué vamos a encontrar? Si por X o Y motivo ustedes no pueden conectarse a la clase como ahorita, que pues, creo que solamente hay una persona, si no estoy mal, déjenme ver un momentico acá. Sí, Karen, bienvenidísima al grupo, a este grupo maravilloso que solamente estás tú conectada. Perfecto, va a ser una clase personalizada el día de hoy, pero esperamos y contamos con que más o menos 50 compañeros se nos unan la próxima clase o que más o menos ahorita se conecten. En caso dado, Karen, de que tú o cualquier compañero no puedan conectarse a esta hora por X o Y motivo, que no alcanzaron a llegar al sitio donde se conectan, que se les fue la luz, que se les cayó el internet, no pasa nada. Pueden faltar, hay una flexibilidad en cuanto a la asistencia a la clase sincrónica, pero lo que sí es importante y es casi que obligatorio para ustedes mismos, o sea, no es que yo los obligue, ustedes deben obligarse a ustedes mismos a hacer esto, es buscar la grabación de la clase, dedicarle las 2 horas que merece esta grabación y ponerse al día. Nunca dejen que se pase el tiempo para que puedan ponerse al día con las actividades. Si por X o Y motivo no se conectan un día a la clase, traten de que ese mismo día busquen el enlace. Todas las clases van a ser grabadas, todas las clases van a ser cargadas a YouTube para que no haya ningún inconveniente para poder verlas y ustedes las van a encontrar acá. Entonces, ejemplo, los compañeros que el día de hoy no se conectaron, vienen aquí a módulos, buscan la pestaña de videoclases de primer corte y esto acá les va a aparecer en vino tinto. Eso quiere decir que se va a conectar un enlace, le van a poder dar clic allí y se les va a abrir la videograbación en YouTube. Entonces tengan muy pendiente esta pestaña. Si van a faltar por X o Y motivo a la clase, escríbanme. Siempre es muy importante que sea lo que sea que haya ocurrido, para que no participen de la clase sincrónica, escríbanme para yo tener conocimiento y para también compartirles el enlace a través de mensajes y que lo tengan de una forma más directa. Entonces traten de asistir siempre, pero en caso de que no puedan, aquí van a tener ese respaldo de la clase para que puedan ponerse al día, para que sepan cómo hacer la tarea, porque dentro de la clase yo doy la explicación de cómo realizar la actividad que tenemos de tarea de la semana. Bien, ya a partir de allí vamos a encontrar estos libritos rojos que son los módulos de la clase, el paquete de información que vamos a tener semana a semana. El día de hoy vamos a revisar 2 de esos módulos debido a que pues arrancamos una semanita tarde. ¿Y qué debemos tener en cuenta
con esta información. Aquí en estos libritos siempre vamos a encontrar también el enlace de la clase, la fecha en la cual debemos conectarnos. Estos recursos de la clase es el material que yo les muestro acá a ustedes, el que yo les voy a pasar, con el cual les voy a dictar yo la clase. Si lo desean descargar, perfecto, si no, no hay ningún inconveniente. Y aquí donde dice ejercicios de práctica, todo este material es el que ustedes deben trabajar en casa en sus 2 horas de trabajo autónomo. Toda esta información es para que ustedes practiquen lo que ven conmigo dentro de la clase. Entonces, este material lo manejan ustedes. Va a haber momentos en que yo les diga, por ejemplo, les voy a enseñar este material, les voy a dejar para que investiguen en casa este otro material. Entonces, estén muy pendientes siempre de la grabación de la clase o de la clase como tal, para que sepan cuál es el material que les enseño, cuál es el material que les dejo de investigación en casa. ¿Listo? Después de estos módulos van a encontrar lo que es la tarea de la semana, que siempre la van a saber identificar porque están marcadas de esta forma. Gradable activity o gradable number, 1, 2, etc. Estas actividades se abren el día que tenemos la clase. No se les abre antes porque pues es necesario que ustedes vean la clase, sepan la instrucción y ahí sí poder ir a hacerla. No la hagan antes de la explicación de la clase porque les va a quedar mal y solamente tenemos un intento para hacer cada una de estas tareas. Yo se las explico al finalizar la sesión, les digo qué es lo que deben hacer para que ustedes la hagan de inmediato. Entonces estas tareas siempre las hacemos después de que tomamos la clase. ¿Listo? So, that's it. Eso es todo lo que tenemos por saber de la plataforma. También importante la pestaña de calificaciones para que ustedes vayan estando aware, conscientes, alertas de cómo va su proceso en la asignatura. Ustedes le dan clic allá en la pestaña de calificación y siempre se les van a ir activando las tareas que tienen pendientes. Aquí les dice la fecha de entrega de esa tarea, la máxima fecha de entrega, en qué estado tiene usted esa tarea, si entregado, qué le hace falta por entregar, que no la entregó, qué retraso y la nota correspondiente. En la parte superior derecha van a encontrar la nota promedio del curso. Esa no es la definitiva del curso. Ahí ustedes van a ir viendo que esa notica va cambiando en la medida que ustedes van entregando actividades. De tal forma que cuando ustedes van acumulando estas tareas, van viendo qué nota va, qué nota van sacando en la asignatura y ahí ustedes pues van estando pendientes y conscientes de cómo va esa evolución en su asignatura de inglés preintermedio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta por el momento? A ver, todos los participantes, vamos a ver cuántos más se han conectado, nadie más. Karen, ¿alguna pregunta, alguna inquietud que tengas? No, señor. Ok, so let's start. Vamos a arrancar con la clase. Hoy vamos a ver algo interesante y también quiero que sepas that English is gonna be in bilabial, right? So, voy a explicar la clase en inglés, los conceptos generales, pero cuando necesite que se te quede algo claro y que tengas el concepto clarísimo, te lo voy a dar en español, ¿vale? Entonces vamos a funcionar de esta forma para que pues tengas una mejor idea de los conceptos que vamos a trabajar. Good. So let's start working with these topics. Let's see. Pay attention to these pictures. In this moment, in this course, en este nivel de preintermedio, what you're gonna do, ¿qué vas a hacer? You are gonna be able to use basic expressions to talk about in class in an effective way. You're going to answer and ask questions about personal information, and you're going to describe a typical day in your life, as well as to report, make and ask questions about food, different topics and related to them, about quantity, instructions, places. You're going to make predictions using different grammar expressions
correctly done. You're going to talk about your experiences in life, talking about past. You're going to identify and make mistakes in contexts and texts, respectfully to grammar, and learn vocabulary. So this is like the general topics that you're going to learn during this level. Eso es como lo que vas a ir aprendiendo a lo largo de todo este semestre, de todo este término de preintermedio. Good. Now, during this course, you will learn also to take about expressions for obligations, suggestions, abilities, and offerings using different modal verbs. El enfoque principal de este primer corte va a ser los verbos modales. Cómo utilizar estos verbos que me ayudan a modificar las acciones que yo hago. Get? We're going to talk about events in the past using the fluency in past simple and past continuous, and we're going to make the contractions and the comparisons between them. We're going to talk about hypothetical situations using the second conditional properly done. And we're going to talk about experiences in life, achievements, and other things using effectively the present perfect versus the past simple. Entonces, si te das cuenta, vamos a mirar, a revisar temas que ya hemos tratado antes en otros niveles y los vamos a poner en comparativa. Vamos a comparar el pasado simple contra el continuo, contra el perfecto, y vamos a aprender a cómo narrar algo con ellos, con estos tres. Good. And finally, we're going to understand and use specific vocabulary related to rules, laws, social behavior, crimes, jobs, talents, among others. Good. So let's start. Pay attention to this. Mira estas imágenes. Trata de decirme estas imágenes. What is the meaning of? And where do you usually see them? ¿Dónde las puedes observar? ¿Dónde puedes encontrar estas imágenes? ¿Qué significan? What are those? Tell me, dime. Estoy en clase. Dame un segundito, Karen. Una pregunta rápida. Listo, sorry, Karen. De paso, mira, entre todo no me presenté. Mucho gusto. Ya había arrancado la clase antes de que tú comenzaras. Soy Miguel Bustamante, soy el coordinador del Centro de Idiomas de la sede de Bucaramanga. Entonces, te pido disculpas desde el principio porque vamos a tener estas pequeñas interrupciones de cuando en cuando, pero no más. Now, tell me, dime, ¿qué viste en las imágenes? ¿Qué quieren decir esas imágenes? What is the meaning of the representation of those? Write them down. Escribe ahí en el chat si no quieres activar el micrófono. Or use the microphone. Try to use the microphone. Tell me. Por ejemplo, the first one, con el carro y la copa. ¿Qué quiere decir esa imagen? De no ir en estado de alcohol, ¿cierto? Como si conduces, no bebas, si bebes, no conduzcas, ¿cierto? So, if you can notice, we're talking about like prohibitions. Estamos hablando como prohibiciones, ¿cierto? No use el celular, no tome fotos, no fume, no traiga mascotas, no hable duro, right? So, if you can notice, all of these signs, they are talking about prohibitions, and we're going to talk about the modal, must,
and have to. Vamos a hablar de los modales must y have to. ¿Qué son estos verbos modales? As I told you before, como te comenté antes, los verbos modales me ayudan a modificar la acción que yo voy a realizar con algún otro verbo. Right? It is different to say, es diferente decir yo nado a decir que yo no puedo nadar, ¿cierto? Esto es la acción que hacen los verbos modales. In this case, we're going to learn today must and have to. Vamos a aprender el día de hoy el must y el have to, en positive and negative, right? Pay attention on something important to these sentences. Y unas características importantes que debemos tener en cuenta cuando hablamos con el verbo modal must y con el verbo modal have to. Resulta que en español estos dos verbos son muy parecidos. Por ejemplo, en español yo digo, tú tienes que usar ropa, tú tienes que usar un uniforme. Las dos oraciones las estás viendo aquí en pantalla. Dicen, you must wear clothes, tú tienes que usar ropa. You have to wear a uniform, tú tienes que usar un uniforme. Decimos, pero si en español es el mismo, ¿por qué en inglés debemos tener dos verbos diferentes, dos escrituras diferentes? Well, it happens that when we use the modal must, we are talking about an inner obligation, a personal duty, right? Cuando hablamos del must, estamos hablando de una obligación interna, de una obligación personal, que yo sé que tengo que hacerlo. Mientras que cuando hablamos del have to, decimos que existe una regla o una obligación externa. Alguien más nos está obligando a hacer esas cosas. ¿Get? So, esa es la gran diferencia entre el must y el have to. Ambos se utilizan para hablar de que esa acción que yo voy a realizar, tengo que hacerla. Es una obligación. Pero la diferencia en context, la diferencia en el contexto se encuentra en que en el must yo mismo me obligo a hacerlo porque yo soy consciente de que tengo que hacer eso. Mientras que con el have to, alguien más me obliga a hacerlo, bien sea a través de una ley, una orden, etc. Right? So that's the first difference. That's why in English we say you must wear clothes. Tú tienes que usar ropa porque tú sabes que no puedes andar en la calle desnuda. ¿Qué? Pero en la otra decimos tú tienes que usar un uniforme porque pues la empresa donde trabajas te obliga a usarlo, la universidad, si tú vas a estudiar un programa como en área de la salud que tienen que usar una bata, un uniforme, tienen que, los obligan a hacer. Good? So that's the first difference. Now, en Spanish, ese must lo traducimos también como debe. Tiene de que debe. ¿Y por qué en español utilizamos también el verbo deber para hablar de este must? Porque pues resulta que todo el mundo, nosotros los seres humanos, nos ofendemos cuando alguien nos dice que tenemos que hacer algo, ¿cierto? Mucha gente incluso responde, me tengo que morir, ¿verdad? Por eso en español, a veces este must se traduce como debe. Tú debes usar ropa. Y ese deber es como de recordándole a la persona que tiene una obligación, right? So, just for in case, you know, para que sepamos también que en español tenemos esta doble significancia con el modal must. Tiene que y debe que. Good? Now, let's have a look on something. Déjame ver algo. Estefanía se conectó y se desconectó. Ok, let's continue. With have to, siempre con el have to el significado va a ser tener que, y ahí viene nuestra segunda diferencia entre los dos modales. Primera diferencia, obligación interna, obligación externa. Second difference, pay attention to the modal in the written word. Mira la palabra escrita del must y la del have to. ¿Cuál es la diferencia en la parte de escritura? Que el must nunca lo vas a utilizar con to, right?
Es decir, por ejemplo, vamos a escribir acá esta oración. Si tú escribes I must to study English, esta oración está errónea en el sentido de que la preposición to no la necesitamos usar nunca con el modal must. All the time that you write must, you need to write down immediately the verb. Siempre, siempre el must debe ir unido al ladito de el verbo. Different from have to, diferente del have to, porque en el have to sí tengo que, I have to, tengo que escribir esa partícula del to. Con el have to sí es obligatorio, right? So this is the second difference when we talk about the modals. Segunda diferencia cuando hablamos de estos dos modales, el uso de el to con el have y el no uso del to con el must. Good? Is it clear? We're going clear here now so far. ¿Vas entendiendo por el momento? Tell me. Let me know. Hi, Estefanía. Don't worry, Estefanía, si la señal tuya está un poco mala, si tienes que conectarte y desconectarte, la grabación está siendo ahí registrada, todas las clases van a estar guardadas para que tú te puedas poner al día después, que tengas buena calidad con el internet. ¿Listo? Entonces no te preocupes si te pierdes en algo. Karen, ¿entendido el momento? Sí, señor. Thank you. Now, the last thing to know when we talk about this modal is the conjugation of the verbs. It happens that in present simple, when you talk about the normal present simple, you need to conjugate the verbs when you talk about he, she, or it, right? Generalmente, cuando hablamos en presente simple de la tercera persona, que es she, he o it, nosotros debemos conjugar los verbos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo decir, ella trabaja en un hospital. She works at the hospital. Good. Nosotros debemos hacer la conjugación de los verbos siempre que hablamos en tercera persona. Pero cuando nosotros hablamos de los modales, va a pasar una característica particular y revisa acá que el verbo que acompaña al modal no cambia. Ponemos el modal y el verbo inmediatamente en su forma infinitiva. No tenemos que cambiar. Pero cuando hablamos del must, todos los pronombres van a utilizar al must tal cual lo vemos con cualquiera de los verbos sin ninguna modificación. Con él no tenemos problema. Sin embargo, con el have to, we need to do that change. Con el have to sí debemos hacer este cambio para la tercera persona. Tercera diferencia entre el must y el have to. El must no cambia para ningún pronombre. El have to se va a convertir a has to cuando hablemos de he, de she o de it, right? So we say, I have to wear a uniform. You have to wear a uniform. Daniela has to wear a uniform. Michael has to wear a uniform, right? Entonces, para la tercera persona, el modal have to sí cambia. Y es solo el modal el que cambia. Fíjense que el verbo no. Los verbos no se tocan, right? El único que va a cambiar aquí es have to a has to. ¿Ok? Now, let's go to the negative part. Ya vimos el positivo. En el positivo, en las oraciones en positivo, el modal must y el modal have to van a significar una obligación. Me van a obligar a hacer algo o yo mismo me voy a obligar a hacer algo. But what happens if we turn out the way and we're gonna write down the negative? ¿Qué pasa ahora? ¿Cuál es el significado de estos modales cuando los usamos en una oración negativa? Pay attention. El must
yo sencillamente le pongo la partícula not o la contracción que ven en pantalla y ya quedó en su forma negativa. Pero ahora, ¿qué va a querer decir esta oración? You mustn't drink while driving. You mustn't drink while driving. ¿Qué significa el must? Tienes que, ¿cierto? O debes que. Good. Ahora, ¿qué va a significar en negativo? En negativo nos va a decir que esa acción que está al lado de ese modal en negativo está prohibida. No se permite hacer esa acción. Entonces aquí la traducción del must en negativo, que se pronuncia mustn't, va a querer decir usted no puede, no debe, está prohibiendo las acciones. Entonces en el ejemplo, you mustn't drink while driving, quiere decir que usted no puede o no debe tomar mientras conduce. Fíjese cómo pasa de una obligación interna a una prohibición. Y esta prohibición ya no tiene que ver con que yo me lo prohíba o no. Ya esta prohibición es externa. Le van a prohibir a ustedes hacer algo con el mustn't. Good? Now, ¿qué pasa con el have to? El have to en positivo significaba que tiene que alguien lo obliga. Pero, ¿quién de las dos me quiere decir qué traduciría el negar el have to en esta oración? You don't have to wear a uniform. ¿Qué quiere decir esa oración? You don't have to wear a uniform. ¿Quién me dice? You don't have to wear a uniform. ¿No necesitas usar uniforme? Correcto. El have to en negativo pasa de haber sido una obligación a ahora un permiso. Le están diciendo, ven, no necesitas hacer eso. No tienes que hacerlo. Entonces, fíjense muy bien cómo del positive al negative tenemos una gran diferencia, ¿verdad? Modal must en positive, prohibición, yo mismo me prohíbo. Modal must en negative, modal must en positive, obligación, yo mismo me obligo, ¿sí? Y modal must en negative, prohibición, y ya es que alguien me lo prohíbe, no yo. Have to en positivo, una obligación, alguien más me obliga. Have to en negativo, permiso. Me dan el permiso de no hacer esa acción que me están pidiendo. No necesitamos hacerla, no tenemos que hacerla. Right? So, otra importante característica de diferenciación. Must me prohíbe, have to me permite. O me dice, no tiene que hacer eso. Good. En la parte de la conjugación del verbo, volvemos a tener la característica que con must no va a haber ningún cambio en el verbo con respecto a ninguno de los pronombres. Todos los pronombres van a utilizarse con el mismo mustn't, I mustn't, she mustn't, they mustn't, y el verbo tampoco cambia. Pero con el have to, al igual que como vimos en el positivo que pasaba de have to a has to for the third person, we're going to check out that in the negative cambiamos de don't have to para I, you, we, they a doesn't have to con he, she, it. Do you remember why? ¿Se acuerdan por qué? Well, acuérdense en que con todos los verbos diferentes al verbo to be necesitamos tener un auxiliar. Y en este caso, como estamos hablando en present simple, nuestro auxiliar es don't para estos pronombres y doesn't para he, she, it. ¿Por qué doesn't? Porque el don't se transformó a la tercera persona. Le ponemos la es al verbo, la negación y ya quedó para hablar en he, en she y en it. Good? So people, these are the first two modals that we're going to learn in this semester. Estos son los dos primeros modales que vamos a aprender en este semestre. Ténganlos muy pendientes, tomen apuntes. Todo esto que yo les estoy mostrando se los voy a guardar allá en Canvas
porque más adelante vamos a aprender otros verbos y vamos a necesitar compararlos con estos. Porque no sé si se acuerden, pero existe otro modal que me prohíbe, ¿cierto? ¿Alguna de ustedes se acuerdan cuál es ese modal? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cuál es ese otro modal que me dice, usted no puede nadar, usted no puede caminar, usted no puede reír? ¿Cuál es ese modal? ¿Quién se acuerda? Who remembers? De modal can. El modal can, que se lo estoy escribiendo ahí en el chat. Can y can't. Poder y no poder. Can y can't. Right? Ese modal también me habla de prohibiciones. Entonces, más adelante, cuando lo vayamos a ver, vamos a compararlo con estos para ver en qué momento utilizo el uno y en qué momento el otro. Good. So, people, let's start practicing. Vamos a hacer una pequeña práctica con el have to, el must, en positive y en negative para ver qué tanto revisamos el tema. Let's have a look to this link. Les voy a compartir este enlace en el chat. Igual manera van a tenerlo en la lista de materiales que les voy a compartir hoy en los enlaces de anuncios. ¿Qué vamos a hacer? Tienen estas oraciones, son 10 oraciones. ¿Qué deben hacer con estas oraciones? Deben analizar el contexto, people. Deben leer muy bien el contexto para poder encontrar cuál modal deben utilizar. Si el must en positive o en negative o el have to en positive o en negative. Recordando que have to cambia para la tercera persona. Se convierte a has to o a doesn't have to. ¿Listo? Entonces les voy a dar 2 minutos mientras yo reviso acá qué pasó con los otros compañeros, mientras les envío el mensaje que hola, qué pasó con ustedes. Van a mirar y van a completar las oraciones. Ya les envié el enlace por el chat, abran el enlace allá, realicen la actividad allá en casa y en 2 minuticos vuelvo a estar con ustedes para revisar cuáles son las respuestas y el por qué about those answers. Okay? Let's do
Ready, Karen? Oh, hi, Sandris. Hi, Janice. What happened? ¿Qué pasó con ustedes? Bienvenidas. ¿Por qué tan tarde? Cuéntenmelo todo. Aprovechemos este espacecito antes de arrancar con la actividad en la que estamos. Para que me digan qué pasó. What happened? No se preocupen por todo lo que ya hemos trabajado, que se está grabando la clase y tan pronto termine la clase, yo subo la grabación en, allá en Canvas. ¿Listo? Pero cuéntenme, las escucho. Hello. Profe, de hecho, a mí no me habían dicho que yo tenía los miércoles, sino que yo tenía clase martes, jueves y viernes. O sea, yo acabo de ver el correo. ¿Tú estás haciendo varios niveles? Porque es que ese es el caso con varios chicos que tenían ciertos créditos y podían ver todos los niveles al tiempo. Entonces, pues pronto pudo haber sido que te equivocaste por Sí, calendario. de hecho, yo tengo intermedio, intermedio alto y si no estoy mal, básico 2. Pero pues habían dicho que martes, jueves y viernes. Bueno, es que de pronto es martes el básico 2, miércoles el intermedio, jueves el intermedio y viernes el intermedio alto, para que tengas la secuencia lógica del desarrollo de las clases, de los niveles. Entonces puede ser. Recuerda entonces siempre estar pendiente de la bandeja de entrada. Yo toda la semana les voy a decir, hola, nos vemos ahorita, ¿listo? Entonces, no te preocupes por lo que acabamos de ver de la clase de hoy, todo va a quedar grabado, ya te voy a mostrar en pantalla dónde la puedes encontrar. Siempre te metes a tu tablero y en el tablero buscas la asignatura. Somos BIR 3, nosotros somos el grupo preintermedio BIR 3. Cuando ustedes tengan alguna inquietud, profe, no entiendo tal cosa, en bandeja de entrada me escriben, profe, hola, yo soy de preintermedio BIR 3 para poder localizarlas más rápido y me escriben en comentario. Aquí en módulos, en la pestaña que dice First Term, aquí está esta pestaña que dice Video Clases. Aquí cuando ya aparezca esto en vino tinto, quiere decir que ya hay un enlace para que ustedes le den clic y puedan ver esta grabación. Entonces no se preocupen. Estamos hablando de los modales must y have to, de cómo ellos nos representan varios significados, de acuerdo a si son positive o negative. Estamos viendo este ejemplo. Now, Karen, que es la que me está acompañando, ¿qué pusiste en la primera? What do you write down here in the first one? The teacher is very strict. El profe es muy estricto. Nosotros preguntarle ninguna pregunta durante el examen porque ese señor se arrecha, mejor dicho. ¿Cuál sería la respuesta ahí? ¿Qué pusiste tú, Karen? Ya pues Sandrid y, Bueno, y la otra compañera que se me fue el nombre. Janice, prestamos atención y tratamos de ponernos al pendiente. ¿Qué pusiste, Karen? pero apareció bien correcto. So, aquí miremos siempre en inglés es muy importante que estudien el contexto. Todo en inglés se basa en dos cosas: la correcta pronunciación y el contexto de las situaciones. Entonces, eso es lo que pasa con el must y el have to. Must y have to para las dos chicas que están nuevas, ambos significan tienen que, pero el must es una obligación interna, yo sé que tengo que hacerlo, mientras que el have to es una obligación externa, alguien más me obliga a hacerlo. Miremos ahora acá el contexto. El profe es muy arrecho, el profe es bravísimo. ¿Será que nosotros tenemos que hacerle preguntas durante el examen o no tenemos que hacerle? ¿Podemos o no podemos? ¿Qué? Resulta que el must en negativo va a ser una prohibición. Cuando yo digo mustn't, estoy diciendo no puede, no debe hacer eso. Mientras que el have to en negativo quiere decir no necesita hacerlo. Ahora, de acuerdo a estos cuatro significados, ¿cuál creen ustedes que podemos poner acá? ¿Será que podemos hacerle ninguna pregunta? ¿O no podemos preguntarle nada? ¿O no tenemos que preguntarle? ¿O tenemos que preguntarle nada? ¿Cuál de las cuatro opciones será? En este caso, la opción es mustn't.
Mustn't. Está prohibido. El profesor es muy bravo. No se le puede preguntar ninguna pregunta, valga la redundancia, en el examen. Se enoja. Mustn't. Mustn't es una prohibición. Right? Segunda, they are so poor that sometimes they eat other people's leftover. Estas personas son tan pobres que a veces se comen las sobras de los demás. ¿Cuál será la opción correcta? Must, have to, don't have to o mustn't. ¿Cuál creen? Ahí, de acuerdo a esa medio explicación rapidita que les di. Have to. Have to. Muy bien. Have to. De esta forma, porque estamos hablando del pronombre they. Pues sí, ellos son tan pobres que tienen que comerse las sobras de los demás. Pero acordémonos del significado del must y el have to. Los dos significan tienen que. Pero ¿será que a estas personas las obliga a alguien a comerse las sobras de los demás? ¿O ellos mismos por su necesidad se ven obligados a comerse las sobras de los demás? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será must o será have to? Aquí la respuesta correcta es must, chicas. ¿Por qué? Porque su situación de pobreza los obliga a comerse las horas de los demás, nada más los obliga, nadie más los obliga, solo ellos mismos. ¿Ahí? Entonces, mucho ojo con los contextos porque tenemos que entender muy bien para poder saber si pongo must o have to, o los negativos. El siguiente. Alec is a very spoiled child. He do any chores at home. Alex es un niño tan malcriado que ¿qué pasa con los quehaceres de la casa? ¿Será que él tiene que hacer los quehaceres de la casa o no necesita hacer los quehaceres de la casa? ¿O no puede hacer los quehaceres? Miren el contexto. Alex es muy malcriado. Lo consienten, lo miman demasiado. Así es como se le dice a un niño malcriado en inglés. Spoiled child. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será la respuesta? La respuesta correcta es doesn't have to. Doesn't have to. Él no tiene que hacer nada en la casa, no necesita hacer nada en la casa, porque es tan malcriado, tan mimado, los papás no le dejan hacer nada. Entonces la respuesta es doesn't have to. Y ponemos doesn't porque estamos hablando de la tercera persona, he, right? 4. You be nice to your parents. Tú ser agradable con tus papás, ser respetuoso con tus papás. ¿Cuál será? ¿Cuál opción es? Tell me. What do you think? Esta está facilísima. So people, what's the answer? Me van a obligar a ponerme como Talía. ¿Están ahí mis vidas? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? Come on, let's participate. Participen, chicas. ¿Cuál será? Have to. Usted tiene que ser agradable con sus papás porque lo obligan. O sea, tan mal agradecidos son ustedes en la vida que alguien más tiene que obligarlos a ustedes a ser agradables con sus papás. ¿Seguro? Más, claro, Karen, más. Hombre, yo sé que soy consciente que tengo que ser respetuoso con mis papás. Yo mismo me obligo a hacerlo porque es mi deber. Good. Vamos a pausar aquí para que las compañeras se pongan al día. Este enlace se los voy a dejar en los links usados en anuncios para que lo vuelvan a hacer en casa, para que analicen el resto de oraciones y sepan cuál es la respuesta. Vamos a mirar el siguiente video para que entendamos un poco más los conceptos. Ya tenemos otra compañera conectada, entonces vamos a ver el video. Let's watch, copy down, pay attention. Yo voy a pausar el video y les voy a ir explicando también. Let's see. Porque no me deja ver video. What happened?
control chip. Yeah. Let's see, me dicen si lo escuchan. Must. Personal duties. Have to. Obligations to help others. So pay attention, primera diferencia. El must son problemas personales o obligaciones personales. Personal duties. Yo lo hago porque yo sé que tengo que hacerlo, más no porque nadie me dice que tengo que. Good. Do you want to go to the bookstore? Sorry, I can't. I must do my laundry today. I must do my laundry today. Yo tengo que lavar mi ropa hoy. Y utilizamos el must porque, bueno, pues nadie lo obliga. Él verá si lava la ropa o no. Pero él sabe que si quiere tener ropa limpia, debe lavarla. Por eso usamos el must. Cuando es una obligación interna, cuando es un problema personal. Una obligación personal. Ah, that's too bad. Hacerlo más animado. Do you want to go to the shopping mall? Sorry, I can't. I must clean the bathroom today. Otra vez, must. Que debe lavar el baño. Must, una obligación interna. Good. Do you want to watch golf? Sorry, I can't. I must exercise today. Y un claro ejemplo de cómo es una obligación propia. Debo hacer ejercicio, pues nadie me obliga a tener un cuerpo bonito. Yo mismo me obligo a hacerlo. Entonces por eso él dice, I must exercise today. Debo ejercitarme hoy, que es mi rutina. Good. Oh, good luck with that. Now, con el have to, siempre lo vamos a utilizar porque alguien más nos obliga a hacer esa acción de la que vamos a hablar. Bien sea las reglas de la casa, las reglas del lugar donde yo trabajo o estudio, good, o las reglas generales pues, de los gobiernos. Do you want to go to the movies? Sorry, I can't. I have to go to the supermarket today. I have to go to the supermarket. Tengo que ir al supermercado. Mi mamá me dio la lista y me toca ir porque es mi obligación con él. Right? Me tocó. Have fun. Do you want to go to the park? Sorry, I can't. I have to wash my wife's car today. Vea, este hombre, este esposo tan doblegado, tengo que lavarle el carro a mi mujer, si no me dan la jeta, ¿cierto? Entonces aquí tenemos a perfect clear example of have to, un ejemplo muy claro del have to, o sea, tiene que o si no, no le hacen la comida. Good. Tiene que lavarle el carro a la esposa. Good. Have to. Oh, okay. Do you want to go to the coffee shop? Sorry, I can't. I have to feed the dog today. Sorry, can I have to feed the dog? Tengo que alimentar al perro. Lo mismo que hace uno con los niños. Uno le dice a los niños, yo le compro un perro, yo le adopto una mascota, pero usted se tiene que hacer cargo del animal. Yo no le voy a recoger nada. Entonces ya lo están obligando. Por eso tenemos que usar el modal have to. Tiene que alimentar la mascota. Yo no se lo voy a hacer. Usted verá si la deja morir. Good. Tiene que, los papás lo obligan. Oh, okay. How about you? Do you want to go to the bookstore? So now, talking about you, hablando de ustedes, tell me, what things you must do, what things you have to do, ¿qué cosas? Cuéntenme ahí en el chat, abran el micrófono, cuéntenme, what things you have to do, what things you must do, qué cosas deben hacer porque saben, son conscientes que tienen que hacerlas y qué cosas tienen que hacer porque las obligan. A ver, cuéntenme. Vamos a leer aquí los chats. Vamos a activar aquí el chat para que todo lo leamos allí. Cuéntenme. Abran el micrófono. Practiquen el ejercicio. Must versus have to. Ya para arrancar el siguiente tema.
el oído. So Karen Guevara is writing. Let's see. So open up the microphone. Abran el micrófono. Practiquen también con el micrófono, chicos. Come on. Ok, Karen, but in English. Yo debo hacer mis tareas, pero a mí me obligan a lavar los platos. Ah, bueno. ¿Cómo dices eso en inglés? ¿Cómo queda en inglés? Come on, let's practice. Yo solo les hablo en español para explicarles las cosas que les queden claritas. La mayoría de veces les voy a estar hablando en inglés, right? Pero ustedes practican en inglés, claro. Tell me. It says, I have to do homework. I have to do homework. Tengo que hacer las tareas. Tengo que hacer las tareas. Have to do. No se te olvide el do. Perfecto, sí, lo obligan a hacer las tareas. Good. Aunque es raro con el modal, con las tareas pues es must, ¿no? Pues a mí mis papás nunca me obligaron a hacer las tareas, pero ustedes los obligan a hacer las tareas, que conchudos. Con correa en mano, come on. Another sentence, chicos, participen. I must do homework. Ok, Karen lo puso del otro lado, pero ojo con el verbo, no se les olvide el verbo. El verbo para hacer las tareas es do. I must do homework. No se les olvide poner el verbo inmediatamente after the modal, después del modal. I have to do the cleaning. Ok, lo obligan a limpiar en la casa. I have to do the cleaning. Good, Jorge, corrected, corrígelo diciendo I have to clean. No necesitas poner el do en este caso. I have to clean. Remember, people, que la estructura es poner el must más inmediatamente el verbo. O poner el have to más inmediatamente el verbo. Esa es, no necesitamos nada más que eso. Good. Let's continue. Let's start paying attention now to the second topic. Ya este es el primero de los temas. Este fue el primer módulo que ustedes encuentran aquí. Cuando ustedes abren los módulos en la pestaña de primer corte, este fue el primer módulo, lo acabamos de ver. ¿Qué van a hacer ustedes de trabajo independiente en casa de este módulo? Van a hacer estos ejercicios. Al principio les estaba comentando que nosotros tenemos 2 horas de encuentro sincrónico acá conmigo para explicar los temas, pero ustedes deben dedicarle 2 horas por fuera de la clase al inglés para poner en práctica todo lo aprendido. ¿Cómo lo van a hacer? Haciendo los ejercicios de práctica y de esta pestaña van a descargar este material y ya les digo qué van a hacer con ese material. Solamente van a dedicarle un pedacito de todo lo que aparece en el material, que es esta, la página número 7. There you have some possible jobs. Aquí tenemos un vocabulario que van a necesitar aprender, que es el vocabulario de ciertas profesiones. Tenemos nurse, cobbler, secretary, psychologist, athlete, locksmith, politician, journalist, waiter, and farmer. Something important for you to know is that the jobs doesn't have a gender. Perdón, the jobs don't have a gender. Los empleos o las profesiones no tienen género como ocurre en español, que tenemos masculino, femenino, mesero, mesera, camarero, camarera, etc. La mayoría de profesiones en inglés es una palabra que refiere a la persona, sea cualquiera de las letras del abecedario que sea la persona en cuanto a su identidad de género, ¿sí? Pero en inglés es eso. Hay ciertas excepciones como lo son el waiter. Waiter es una de esas pocas palabras en donde sí tenemos distinción de género y pues, perdóneme, sociedad de cristal, pero solamente existen 2, masculino o femenino. Waiter, camarero o mesero. Waitress, camarera o mesera. Get? So, hay ciertas palabras que tienen esto, como actor y actress,
como waiter, waitress, entre otras. Pero la mayoría de profesiones no tiene distinción de género. Now, este vocabulario deben estudiarlo por su cuenta para irlo aprendiendo, para ir incrementando el vocabulario con el cual van a poner en práctica los temas. ¿Y qué van a hacer como práctica? You're going to imagine a possible situation. Imagine that you have a family member that has any of these professions, and this family member is going to ask you to replace them at the workplace. What do you have to do? What you must do? ¿Qué van a hacer? Van a imaginarse que un pariente de ustedes es algo de estas profesiones. Y él les está pidiendo el favor de que lo reemplacen por un día en el trabajo. Van a escribir ustedes qué tienen que hacer ustedes como esa profesión y qué deben hacer como esa profesión. Vamos a mirar qué significan cada una de estas palabras. Nurse, enfermero. Cobbler, zapatero. Secretary, secretaria. Psychologist, psicóloga. Athlete, atleta. Locksmith, cerrajero. Politician, político. Journalist, periodista. Waiter, mesero o waitress, mesera. Farmer, granjero o campesino. Cualquiera de las dos significados tiene, right? O campesina o granjera. Good? So, do you understand the activity? La idea es que en casa practiquen imaginándose la situación. Supongamos que su hermano es un periodista, él dice, no puedo ir al trabajo, reempláceme usted hoy. Usted se va a escribir, ¿qué tengo que hacer yo como periodista? ¿Qué debo hacer yo como periodista? Esta actividad se las voy a preguntar al principio de la próxima clase para ver si realmente la hicieron. Y voy a tener en cuenta para puntos adicionales a las tareas, cómo les va. Sí, por ejemplo, que en esta tarea que vayamos a hacer para esta semana sacaron 4, pero ustedes me participaron en la clase haciendo esta actividad en casa, les subo a 4.2, a 4.3, les voy subiendo puntos en esas tareas por haber hecho el trabajo de aprendizaje en casa. ¿Listo, chicos? Entonces, esto es lo que tenemos con este tema. Good. ¿Alguna pregunta? Any question? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? Entonces, a descargar ahí es donde van a encontrar las profesiones, hacer esa actividad de pensar qué deben, qué tienen que hacer como esa profesión, a practicar estos enlaces y les voy a explicar the homework. This is the homework that you're going to have for next class. Las tareas, les recuerdo a los nuevos, a los que hace poquito se conectaron, las tareas se abren el mismo día de la clase, ¿sí? Pero no las hagan antes de ver la temática porque solamente hay un intento, chicos, ¿sí? No las hagan antes de ver la explicación, háganlas después de la clase. Se activan el día de la clase y tienen hasta un día antes de finalizar el corte para entregarlas, pero no se vayan a esperar al último momento para hacerlas, por favor. Now, what you're going to have with this first one? En esta primera tarea, tienen 2 paqueticos de preguntas. En el primer paquete de preguntas, ustedes van a encontrar opciones múltiples. Deben, you must analyze the contexts of the situations, ¿ya? The contexts of the sentences. Deben analizar el contexto de la oración para entender cuál de los modales que les ofrecen allí es el más apropiado. ¿Listo? Recuerden que es muy importante leer el contexto porque ya vimos que se pueden confundir los significados. Entonces, mucho ojo con eso. En el segundo paquete de preguntas, ¿qué deben hacer? En este segundo paquete ya no les dan opciones. Ustedes son los que deben escribir. Y ojo, cuando vayan a escribir la respuesta, escríbanla toda en minúscula. Si ustedes escriben en mayúscula, aunque les haya quedado bien, la nota les queda mal. Por favor, hay que respetar las reglas de netiqueta. Escriban en minúscula, ¿sí? ¿Cuándo se acepta la mayúscula y solo la inicial? Después de punto, empezando oración.
Es en el único momento donde ponemos una mayúscula y una sola mayúscula en las oraciones. Ojo, otro detalle que deben tener muy pendiente. Yo voy a dejar de compartir la pantalla para que me vean bien a mí. Y es la escritura del apóstrofo. El apóstrofo es esa rayita que ponemos cuando hacemos las negaciones, ¿sí? Pero muchos de ustedes ponen es tilde en vez de apóstrofo. Si no saben en dónde se encuentra el apóstrofo en el teclado, ustedes deben buscar aquí en no me quité el fondo de pantalla. Entonces el teclado no va a aparecer. A ver, aplicar. Listo. Ustedes buscan en el teclado el símbolo del interrogante. ¿Sí lo están viendo ahí en la pantalla? Ese símbolo del interrogante, si ven que tienen esa rayita al lado, ese es el famoso apóstrofo. Ese es el símbolo que necesitan poner en la actividad, porque si ponen la tilde, aunque hayan respondido bien, pues la respuesta le va a quedar mal. Miren bien. Aquí tenemos el must, y si lo voy a poner en negativo con tilde, se ve de esta forma. ¿Sí? Voy a ampliarles acá para que lo vean. Si ven que la tilde se ve inclinada hacia la derecha, así les va a quedar mal. Deben poner es el símbolo del apóstrofo, la rayita vertical. Entonces tengan mucho cuidado cuando vayan a escribir las opciones negativas en estas respuestas o en este tipo de ejercicios para que no les quede errónea la actividad. ¿Listo? Esta es la primera tarea, chicos, supremamente fácil. Vamos a arrancar con el segundo nivel que tenemos hoy, con el segundo tema que es supremamente fácil, es muy sencillito. That is about past simple, right? We're going to talk about past. Vamos a hablar del pasado. Para adelantarme, recuerden siempre que el material número 1 es el que yo les explico y el número 2 es el que queda para que ustedes investiguen como trabajo independiente. Todo esto igual es el trabajo independiente de esta segunda unidad. Al principio de la próxima clase, del próximo miércoles, vamos a hacer la actividad que les dejé de las profesiones y les voy a preguntar qué vieron, qué aprendieron de este material, que son los marcadores de discurso. Y yo se los voy a explicar dentro de la clase. ¿Listo? Ahí lo único que ustedes tienen que ver es ver el material, de qué se trata, como para que se vayan empapando del tema, pero se los voy a explicar yo en clase. Good. Let's start talking about the past simple. What is past simple for? Past simple is easy, people. When we talk about past, we need to understand that we need to have two differences. That is the verbs, verb to be, and the others. Cuando hablamos del verbos en pasado, debemos entender que lo utilizo para hablar de algo que ocurrió en mi vida en el pasado y ya. Pero debo clasificar los verbos en dos. Uno es el verbo to be y los demás van en otro lado. El verbo to be se maneja diferente a los demás porque él es su propio auxiliar. Él es el que hace las oraciones, las responde y las pregunta. In present, verb to be was, is, are, and am. En presente simple, el verbo to be tenía tres conjugaciones. When we talk about past, cuando hablamos del pasado simple, ya son solo dos. Y esta es una ventaja a veces del inglés porque resume tantas cosas que en español hacemos de sobra, ¿ay? Como las conjugaciones. En español tenemos 10 conjugaciones para el verbo to be en pasado. Era, fuiste, éramos, fuiste, estuvimos, fuimos, etc. En pasado, en inglés, son dos, were y was. Where is when you talk about you, we, and they. Se me cayó la señal.
Sorry chicos que se me cayó la señal y terminé por allá en Hawái por lo que veo. El fondo de pantalla se cambió por allá a Hawái. So, me fui un ratico y resulté en Hawái. Les estaba comentando lo del pasado simple. Qué pena con ustedes, se me cayó, no, se me cayó la señal un ratico. And we were talking about past simple with verb to be. Hablándoles del pasado simple con el verbo to be, tenemos solo dos conjugaciones. When we talk about I, he, she, it, estamos hablando con was. I was a teacher. Yo era un profesor. Yo fui un profesor. He was a student. She was a good mother, etc. Right? But with the other verbs, con los otros verbos tenemos una ventaja y es que solamente va a haber una conjugación para toda la lista de pronombres personales que sabemos. Para todos los sujetos va a haber solo una conjugación. Pero estos verbos se van a clasificar en dos tipos de verbos. The regular verbs and the irregular verbs. ¿Por qué se clasifican así? Por la forma en cómo los voy a transformar al pasado para poder hablar con ellos del pasado. Right? So, let's watch the following video. Vamos a observar el siguiente video para mirar cuáles son esas reglas y cómo tenerlas presentes y aplicarlas. So, let's have a look. Ya les pongo el sonido y me dicen si escuchan. De igual manera yo les voy a pronunciar las cosas. De igual manera no necesitan escuchar el video porque yo les voy a ir explicando. So, past simple. What is it used for? What is it for? Well, the most important use is when we talk about the specific activities in the past. Cuando hablamos de nuestra rutina, de las actividades que hacíamos en un momento en el pasado, right? Como me desperté, pasó un momento en mi pasado y ya. She woke up. Ella se despertó temprano. She woke up early. So, told you, the verbs are classified in regular and irregular. Aquí dice, profe, ese fondo que se sigue viendo el de Hawái. Bueno, déjenme descansar en Hawái tantico. The verbs are classified in regular and irregular. Se clasifican de esta forma debido a la conjugación que tenemos del verbo del presente al past. Now, there are similar things, aspects to take into account, but let's check out. Vamos a revisarlos. Right? Esos verbos regulares se llaman así porque casi todos en su terminación, todos estos verbos deben llevar la E y la D al final. Por ello son regulares porque tienen una terminación regular. Good, similar. Now, the irregulars tienen varios aspectos, son varias cosas características similares que tienen, pero no cumplen con unas reglas exactas. Por ello se llaman irregulars. Right? Por ejemplo, work. Su pasado es worked. Termina en ed, por eso es regular. Now, go. El pasado es went. Es completamente diferente y no termina en ed, por eso es irregular. Now, how is the grammar structure? ¿Cómo es la estructura gramatical? If you can notice, y si se pueden dar cuenta, a cualquier pronombre, yo le voy a poner el mismo verbo. No necesito transformarlo, no necesito ponerle que la tercera persona es uno, que la otra conjugación es otro, como tenemos con el was y el were, ¿sí? Cambiaba. Aquí el verbo es el mismo para todos, solo que le aplicamos las reglas si es regular o irregular. Good. Now, let's see something. For the negative, ¿qué pasaba en el negativo? ¿Qué pasa en el negativo? Remember that verb to be, antes de continuar acá con el negativo en el video, vamos a mirar aquí la gráfica.
Con el verbo to be también ocurre una característica especial para negarlo. Y es que, como les dije, he is its own auxiliary. Él es su propio auxiliar. Entonces, si yo quiero negar al verbo to be, sencillamente digo were not o la contracción weren't. Y para el caso del was, digo was not o wasn't. Pero con los demás verbos, yo necesito del auxiliar do que usábamos en presente, lo vamos a convertir a pasado, do pasa a ser did, y le ponemos la partícula negativa, didn't o did not. As the auxiliary change, the verb doesn't need to. Como el verbo did, que es el auxiliar, fue el que se transformó al pasado, el otro verbo no necesita transformarse. Entonces el otro verbo va a volver a su forma normal, a su forma natural, y es el auxiliar el que me está diciendo, hey, este verbo está en pasado. Good. Now let's continue with the video. So, lo mismo, para cualquiera de los pronombres vamos a usar a nuestro auxiliar didn't, va a ser el mismo para todos, porque estamos en pasado. Entonces yo digo, I didn't, she didn't, they didn't, you didn't, y el verbo en su forma simple, en su forma de presente. I didn't work, yo no trabajé. Good. Let's know the rules about the regular past. Vamos a mirar ahora los verbos regulares y vamos a identificar que se llaman regulares porque todos van a terminar en esta cuestión de la D o la ED, right? Esta lista es fácil de aprender. Solo necesitamos aprendernos la de los irregulares y verbo que no aparezca en la lista de los irregulares es regular y le vamos a aplicar estas reglas. ¿Cuáles son? Rule number 1, pay attention. The verb is wash. Tengo el verbo wash. Su pasado va a llevar la E y la D. Porque la primera regla me dice a todos los verbos que no estén en la lista de los irregulares les vamos a agregar ED y ya de esa forma están convertidos en pasado, right? Entonces pasamos de wash a washed. Ahora, mucho ojo con la pronunciación. Mucho ojo con la pronunciación. No vamos a decir ni watch it, ni wash it, ni washed. Nada, es washed, washed, washed. ¿Por qué es importante la pronunciación, chicos? Porque como solamente le estamos añadiendo una partícula, una ED, una D en ciertos casos, pues podemos crear confusiones. Miren este ejemplo. Resulta que la niña se encontró con el chico y ella con el ex, y el ex todavía está enamorado de ella, y ella trata de decirle de mil formas que no, que ya no, que lo supere. Y le suelta esta oración. I love you, I love you, I love you. Escúchenlo, I love you. No pronunció bien el pasado y lo que hizo fue ilusionar más al pobre hombre. Dijo, ay, me ama, qué rico, todavía me ama, puedo tener el chance con ella. Pues no, mi ciela, pues no, porque era no, I don't love you, I love you, I love you, loved you. Te amaba, no te amo, te amé, right? Entonces, es muy importante que practiquen la pronunciación correcta de los verbos regulares para que la gente entienda que ustedes están hablando en pasado, no en presente. Fíjense en la diferencia entre presente y pasado. Presente, love you, love you, love you. Pasado, loved you, loved you, loved you. Miren acá, les voy a hacer, esta no es la forma correcta de los símbolos de la pronunciación, pero les voy a poner más o menos cómo es que se pronuncia. I love you. I love you. Esa sería la forma de pronunciar en pasado. Mientras que en presente es I love you. ¿Sí ven la diferencia? Traten de practicar en casa esta diferencia. I love you. I love you. I love you.
I love you, I love you. ¿Ven que es diferente? Entonces, esto, chicos, lo van a estudiar ustedes en casa con el video que les voy a compartir a continuación por el chat. Este video les explica claramente en qué momento debo pronunciar el verbo de cierta forma, cómo pronuncio las otras formas y cómo practicar muy bien los verbos regulares en pronunciación. Right? Les hice esta pequeña pausa aquí porque es muy importante reconocer cómo se pronuncia bien estos verbos. Now, let's continue. Regla número 1, agregamos la ed a todos esos verbos regulares. Rule number 2, vamos a mirar la regla número 2. Have a look to this verb. ¿Qué pasa con este verbo? It ends in E. Ya tiene la E al final. Cuando los verbos ya tienen la E, sencillamente le voy a poner la D. Y ya con esto pasa de dance presente a danced. Danced en pasado. Good. Segunda regla. Si los verbos que pertenecen a los regulares terminan en E, solo le pongo la D y ya. Good. Rule number 3. Vamos con la regla número 3. Pay attention to this verb. Cuando los verbos terminan en Y y antes de la Y hay una vocal, es decir, cuando ustedes vean la sílaba ay, ei, oi, ui, nunca van a ver la Y con la I latina, nunca. Entonces, cuando ustedes vean ay, ei, oi, ui, aplicamos la regla número 1. Right? Entonces, pasamos de play a played. Play, played. Regla final. ¿Qué pasa si en vez de tener una vocal tenemos es una consonante? Study, por ejemplo. Study es D and the consonant Y. Tenemos la consonante D junto con la Y. En este caso tenemos que hacer este pequeño cambio. And that is that you delete the Y and you change it by I y D. Tenemos que borrar la Y y convertirla en una latina antes de poner la ed. And people, those are the 4 rules. Esas son las 4 reglas que tenemos para trabajar los verbos los verbos regulares. Get it? So those are really easy, very, very easy to do. Now, de irregular. Los verbos irregulares son una lista bastante extensa, chicos, no se los voy a negar. Pero nosotros no necesitamos aprendernos todas. We need to use the most common ones. Solo aprendernos los más comunes, los que más usamos en nuestro día a día. Se llaman irregulares porque no siguen una regla específica como lo fue ponerle la ed, la d o la ied. Right? Ellos a veces cambian completamente, como en el caso de go, que pasa a ser went, y es esa la segunda columna la que vamos a usar en pasado simple por el momento. Más adelante vamos a utilizar la tercera, por el momento solo la segunda. Y ahí están, tenemos que aprendérnoslos. Es vocabulario que nos toca irnos aprendiendo poco a poco, porque no hay reglas. Hay veces que el verbo cambia completamente. Go, went. Hay otras veces que solamente cambia una letra, pero la pronunciación es la misma. Run, run. ¿Sí? Hay otras veces que no cambian ni en escritura ni en pronunciación, como cat, cat. Right? Entonces, por eso estos verbos se llaman irregulares, porque no siguen una regla específica. Puede ser que algunos tengan ciertos parecidos. Por ejemplo, el verbo comprar en pasado es bought, pensar en pasado es thought. Tienen terminaciones similares, pero no corresponden a reglas exactas. So people, for this is practice and practice and practice. Ya para este tema solamente nos queda practicar, practicar, practicar. Vamos a hacer una pequeña práctica, pero antes, questions. Do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Va todo clarito? ¿Va todo bien entendido?
Let me know it. Let me know Sí, it. señor. Good. Tranquilo, Jonathan, tranquilo todos los que se conectaron ahorita último, no pasa nada. Yo siempre grabo las clases y al finalizar la clase subo el video. Lo van a encontrar en módulos. Vuelvo y les repito, lo van a encontrar aquí en módulos en la pestaña de First Term donde dice video clase primer corte. ¿Listo? Vamos a hacer un pequeño ejercicio de reconocimiento auditivo. Yo les voy a mostrar unos verbos y ustedes van a analizar de la lista que yo les abro allí cuál de los dos es el que escucha. Good? So let's see. Let's here, practice verbs in past. Ojo con el sonido. En el sonido ustedes van a encontrar que van a pronunciar primero el verbo en presente y luego les van a pronunciar el verbo en pasado. Good? So let's see. Una vez los escuchen los dos, me van a decir cuál es. Si es el regular o es el irregular que ven aquí en la lista. Vamos a mirar. Empecemos con este. Come, came. Come, came. ¿Cuál de las dos opciones es? Irregular. Which? Irregular, muy bien. ¿Cuál de las dos? Came. 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 Good. Swim, swam. Swim, swam. Which one? ¿Cuál de las dos? Is one? Check. Swam. Swam, muy bien. Ojo, la W en inglés es una U. ¿Sí? Entonces decimos swam como si fuera una U. Swim, swam, swim, swam. Very good. Todos estos verbos que están acá, chicos, todos son irregulares. Este enlace lo tienen acá también guardado para que lo estudien, practiquen cómo se pronuncia la pronunciación correcta, valga la redundancia, y para que se esfuercen en irse los memorizando. Van aprendiendo el positive, el present, van aprendiéndose el past. Good. So, those are the topics of today's activity. Esos son los temas de hoy. Voy a explicarles la segunda tarea que queda abierta para esta semana, que se va a tratar también del pasado simple. Son 5 preguntitas, las preguntas les van a salir aleatorias. Generalmente, ¿qué deben hacer? Hay algunas preguntas que les van a decir, venga, dígame cuál es el pasado de tal verbo. Ustedes deben leer muy bien, deben buscar el diccionario, deben revisar cuál es el pasado y la forma correcta en cómo se escribe. En estos enlaces les regalé aquí este primero rojito que dice lista de verbos irregulares. Esa es la lista de todos los verbos, los más comunes, los más usados en inglés. Verbo que no aparezca ahí es regular, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Y así le van a aparecer el resto de preguntas. Hay preguntas donde les van a decir cuál no es el pasado correcto, qué oración no está en pasado, cuál sí está en pasado, cuál oración sí está correctamente escrita. Entonces, las preguntas van a ser aleatorias. En esta parte hay una pequeña conversación donde van a tener la opción múltiple y deben escoger cuál de esas es la oración que está correctamente escrita de acuerdo al contexto para que completen esa conversación. Y chicos, eso es todo lo de esta primera semana. Nuevamente, bienvenidos. Para los que llegaron tarde, soy Miguel Ángel Bustamante Suárez. Voy a estar acompañándolos en este curso de preintermedio. Y nada, cualquier duda, cualquier inquietud que tengan, siempre escríbanme en bandeja de entrada. A partir de la próxima semana ya vamos a revisar en qué momento podemos tener tutorías, un segundo encuentro conmigo que no es obligatorio para todos, es solamente para el que quiere y para el que tenga dudas. No siendo más, nos vemos la próxima semana. Hagan las tareas, háganlas a tiempo, chicos. No se dejen acumular. Todas las de este primer corte están para entregar máximo el 29 de agosto, pero no esperen al 29 de agosto a hacerlas. Miren que están muy sencillas, vayan haciéndolas
tan pronto terminan las clases. So, see you next week. Nos vemos la próxima semana. Ya ahorita en breve les subo la grabación. Chao, chao. Profe, Goodbye, people. profe, tengo una duda. Dime. Yo cómo sé en cuántos cursos estoy, o sea, es que a mí me mandaron los correos y pues yo ya había visto que era martes, jueves y viernes, pero entonces ahora es martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces, no, ¿cómo sé yo que hay más cursos? Los niveles son 7. Inglés inicial, básico 1, básico 2, preintermedio, intermedio, intermedio alto y avanzado. Y ello depende de los créditos que tú tuvieses activos. Pues a mí me Entonces, dijeron que me hacían falta 4 créditos. pues tienes derecho a 4 niveles. Ah, ok. Son 4 Bueno, cursos. Es un crédito por curso. entonces, o sea, si es martes, miércoles, jueves y viernes. Pues sí. Ajá. Ah, bueno, pues muchas Sí, sé gracias. que va a ser un poco difícil, va a ser difícil mantener el hilo, pero todos los cursos están diseñados de tal manera de que lo que van aprendiendo en el martes te va a servir para el miércoles, lo del miércoles te va a servir para el jueves y lo del jueves para el viernes. Están conectados de esa forma, entonces no te vayas a preocupar porque dirán, sí, es lógico de que yo tengo que aprobar primero el nivel básico 1 para poder ver el 2, pero en esta forma, para que ustedes pudiesen aprovechar los niveles, hicimos el material de tal manera de que se conectaran y lo que aprenden en un nivel lo perfeccionan en el otro. ¿Listo? Y Entonces no se preocupen por ello. ¿tu merced va a ser el profesor de todos esta semana? O sea, digamos, de las Pues clases de todos. yo tengo nivel básico 1, básico 2 y preintermedio solamente. Ah, ok. Entonces puede que conmigo tengas esos 3. Ah, bueno, muchas gracias, profe. Ok, people. So, Hasta any luego. other question? ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Bye bye. Por aquí veo a Jorge Fabián Kemba. Creo que tú tienes la misma situación, ¿cierto? Me pareció recibir un correo de tu parte. Sí, señor, sí, yo estoy en básico uno, básico 2 y intermedio. Lo que pasa es que yo, digamos, estoy en otra universidad, pues haciendo otra carrera y en las mañanas pues no me puedo conectar, pero pues ya sé que se graba Sí. la videollamada, entonces Exacto. Mira, tú tienes la ventaja de que puedes escribirle a cada uno de los profesores y le explica la situación. Profe, yo estoy viendo todos los niveles y no me puedo conectar en tu clase, para que por favor me comparta la grabación. Y ya ustedes pueden trabajar de esa forma sincrónica, no necesitan estar conectados con el profe, pero sí es responsabilidad de ustedes, chicos, dedicarle el tiempo, ver la grabación, tomar los apuntes y hacer las tareas, que es lo importante, ¿sí? Entonces, no es necesario ni obligatorio el conectarse a la conferencia, pero sí es obligatorio ponerse al día con las grabaciones de la clase. listo, Ahora es que muchas no me gracias. vengan a las clases tampoco, ¿no? Solo en casos específicos. Muchas gracias. Vale, goodbye. Bye bye, people. Bye bye, you all.